Muy bien. Muy bien, pues hemos estado estudiando el libro de los Hechos. Llevamos 2 o 3 estudios muy bonitos sobre este maravilloso libro de el comienzo del cristianismo, inmediatamente después de que Cristo dejó la tierra y se fue al cielo, habiendo estado en la tierra 40 días y 40 noches, instruyendo a sus discípulos para que ellos tomaran comando del cristianismo, ya sin Cristo, pero con el Espíritu Santo. Y en esta noche tocaría hablar de eso, pero sí quiero hacer una pausa, a veces las hago por los acontecimientos que tenemos, y entonces trato de hablar del acontecimiento y darle una aplicación conforme a lo que dice la palabra de Dios. Esta semana tuvimos un eclipse total, que fue realmente muy bonito, muy maravilloso. Tuvimos el privilegio de verlo a través del internet, en los lugares en donde sí se pudo ver completamente. Vimos la majestuosidad de Dios, algo realmente increíble para nuestra insignificancia. Al ver todo eso tan maravilloso, realmente vemos en todo su esplendor cuán grande es Dios, ¿no? Con los juguetes que hemos desarrollado tecnológicamente, ahora podemos predecir no solamente qué es lo que está pasando, que en siglos pasados pues se quedaban realmente hasta asustados de que hubiera una oscuridad total en medio del día, pero ahora no, pues ya sabemos que es un eclipse, sabemos que es la luna que interfiere con el sol y entonces no podemos ver el sol por unos minutos, todo esto. E inclusive podemos calcular perfectamente la trayectoria para que si es una eclipse parcial y es un eclipse total y cuánto va a durar y por dónde va a pasar y todas estas cosas y cuándo será el próximo. Tenemos mucha información científica de todo esto, pero no dejamos de maravillarnos de lo que Dios hace con su creación. Y de eso quiero hablar esta noche porque Dios se manifiesta al hombre de una manera muy clara para mostrarnos su misericordia. El hombre está muy ocupado con sus cosas, muy distraído con los detalles de la vida diaria y por tanto muy alejado de Dios. No solamente muchos están distraídos, sino muchos están literalmente, abiertamente rechazando a Dios. Dios está muerto, Dios no existe. Nosotros podemos ya responder a todas las diferentes fenómenos que nos pueden afectar. Dios es un mito, es una leyenda ya del siglo X y siglo XIII, cuando el hombre pues no podía contestar las catástrofes terrenales que existían, como los terremotos y los huracanes y los eclipses, y entonces se asustaba y creó a un ser que lo ayudara con sus temores y todo esto, ¿no? Y entonces pues ahora estamos muy envanecidos en nuestra muy avanzada tecnología que nosotros decimos desarrollado, pero no es cierto, nada más descubierto, porque el que desarrolla es Dios. El eclipse de este lunes ciertamente nos hace ver la grandeza de Dios, pero Él quiere mostrarnos a nosotros no solamente su grandeza, sino quiere mostrarnos también su misericordia. Como que es una llamada de atención, como que es, oye, ponme atención, estás muy ocupado con todas estas cosas que tú estás haciendo y yo quiero sacudirte un poco para que voltees y ves
quién soy yo y la necesidad imperiosa que tú tienes de tener un compañerismo conmigo, porque para eso te hice. El fin del hombre es glorificar a Dios. Ese es el fin del hombre, para eso estamos aquí. Pero estamos lejos de ese fin. Y Dios en su misericordia frecuentemente nos da esas llamadas de atención. Llamadas de atención benéficas, porque pueden ser también llamadas de atención un poquito más severas. Esta es nada más maravillarnos con las grandes cosas de Dios. Yo tuve el privilegio de ver, lo busqué ahí en el internet el lunes en la noche, que ya había pasado, pero pude conectarme con una de esas cadenas en donde pude ver todo el trayecto del eclipse en el estado de Oregón, que es por donde realmente se pudo ver el eclipse total de 2 minutos. Esta transmisión de compañía de noticias, no sé, debió haber durado un par de horas, pero yo no vi más que 10, 15 minutos de lo importante. Lo que sí vi con mucha claridad es de que la gente estaba maravillada, hasta gritos de alegría, de mira lo que estamos viendo, qué privilegio tan grande tenemos de ver un eclipse total. Pero estas personas que estaban redactando la noticia y el evento, en ningún momento, nunca mencionaron a Dios. Mucho menos darle la gloria y decir que eso venía de Dios. Eso es sorprendente, porque la verdad nos toma por hecho de que, pues, ¿de quién viene eso si no es de Dios? Pero es lo que me lleva al estudio de esta noche como consecuencia de este eclipse. El estudio se llama La ira de Dios. La ira de Dios. ¿Sí? Toño, por favor, si nos quieres guiar en una pequeña oración para que Dios nos guíe y nos dé una enseñanza preciosa acerca de este tema que es muy importante para nosotros. Señor, te damos muchas gracias que nos permites estar esta noche reunidos estudiando tu palabra y maravillándonos de los fenómenos cósmicos que han existido. Y ahorita que Carlos estaba mencionando que no se mencionó la palabra de Dios en todas las narraciones periodísticas, yo por ahí recibí un video pronunciando un discurso al presidente ruso que, para sorpresa mía, mencionó a los cristianos y mencionó a Dios. Te pedimos que nos ayudes en esta noche, nos bendigas a todos y no nos dejes de tu mano ahora y siempre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, Señor. Vámonos, por favor, al libro de Romanos, en el capítulo 1, que es donde vamos a ver algunas cosas acerca de este tema. Y tú me dirás por qué estoy yo hablando de la ira de Dios y mezclándolo con el eclipse solar que acabamos de ver esta semana. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Bueno, pues tiene mucho que ver. Ante la grandeza de Dios, todos deberíamos estar alabando a Dios, dándole gracias, realmente pues muy contentos de tener un Dios tan grande que nos muestra la magnificencia de Él, pero no es así. Y ante lo que Dios nos muestra, que es su misericordia, que es su gran amor, que es el llamarnos la atención ante la ignorancia que le damos a Él en la vida diaria, pues ¿qué más esperamos entonces que Dios haga? Sino que realmente diga, bueno, pues te doy todo y tú no me haces caso.
Realmente queremos entender que el amor de Dios es muy grande. Tan grande que Dios mandó a su Hijo unigénito a morir en la cruz por nosotros para pagar por los pecados nuestros, cuando no tenía que hacerlo. Y Él pagó severamente, no solamente con la muerte física, sino con la ira de Dios. La ira de Dios estuvo sobre Jesús durante 3 horas para que Él pagara por mis pecados y fuera mi sustituto por las cosas que yo he hecho y que seguiré haciendo para que yo pudiera entrar al cielo sin pecado. Entonces hay una gran conexión. Dios se muestra a nosotros maravillosamente, nosotros no le hacemos caso, nosotros lo rechazamos y blasfemamos contra Él, y pues la consecuencia es que su amor se cambia a ira. Es una moneda que tiene 2 caras, el gran amor de Dios y la justicia de Dios, porque Dios no puede, dejaría de ser Dios, no puede ignorar uno de nuestros pecados. Y por eso Él tuvo que resolver el problema de nuestros pecados mandando a su Hijo a la cruz. Porque al no poder ignorarlos, ¿de qué otra manera podríamos nosotros llegar al cielo? No llegaríamos nunca. Porque con un pecado, tú no entras al cielo. Los pecadores no podían entrar al cielo. Y Dios tuvo que hacer esta eventualidad, esta solución extrema para que nosotros pudiéramos apropiarnos del gran amor de Dios y pasar la eternidad con Él. ¿Qué más puede hacer Dios después de mostrarnos esta magnificencia de un eclipse solar de tal magnitud? ¿Qué más puede hacernos para que nosotros le pongamos atención, para que volteamos hacia arriba y dejemos de estarnos distrayendo y perdiendo el tiempo en cosas vanas que no tienen ninguna utilidad eterna? Bueno, pues aquí en el libro de Romanos, precisamente, vamos a ver el libro de Romanos en el capítulo 1, el estudio es acerca del capítulo 1, versículos 18, 19 y 20. La palabra de Dios en estos versículos dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y yo quiero, antes de empezar a desglosar este versículo, irnos a Juan capítulo 3, versículo 36. Juan 3, 36, que dice lo siguiente. Juan capítulo 3, versículo 36. Juan 3, 36, que muchos de nosotros inclusive lo hemos memorizado. Y dice así: el que cree en el Hijo no verá la vida. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aquí vemos la palabra ira. Dios tiene ira contra el pecado. Él ama al pecador, pero no soporta el pecado. Su santidad no podría soportarlo. Dejaría de ser Dios. ¿Sí? Por eso constantemente vemos a Dios traer estos fenómenos como el eclipse de esta semana para hacernos entender que debemos de voltear al Creador. Imagínate la luna, una
muy insignificante, pequeña piedrita en el sistema solar, porque es muy pequeña, comparado con la Tierra, comparado con Júpiter, comparado con el Sol. La Tierra misma, en el sistema solar, es realmente muy pequeña si lo comparas con Saturno y con Júpiter. La misma galaxia en donde está todo el sistema solar en donde nosotros vivimos, que se llama la Vía Láctea, es una de las galaxias más pequeñas de las miles de millones de galaxias en el universo. En el universo, si tú te retiras un poco, que hay por ahí muchos videos que hablan de esto, ¿verdad? No encontrarías la Tierra nunca. Es tan insignificante, tan pequeña. Y en esa Tierra, que para nosotros es muy grandota, no sé cuánto mides tú, Toño, pero pues no llegas a 2 metros. Imagínate el tamaño de la Tierra. Para ti es muy grande. En el universo no la encontraríamos. Ahí vive el hombre, que sucede que es el objeto del amor de Dios. Y Dios hace esta gran magnificencia de un eclipse solar, que realmente no es nada, Para nosotros es espectacular. El Sol tampoco lo verías en las galaxias. Hay cosas mucho más espectaculares que pasan ahí en el universo, desapercibidas para nosotros por estar tan pequeños y tan lejos. Alguien ha tratado de medir el universo. La verdad no tenemos el concepto más mínimo de la distancia. Estamos a 4 años luz de la estrella más cercana. Cuando hablo de año luz es 300,000 kilómetros por segundo multiplicado por 4 años. Son muchos ceros. La estrella más cercana. Hay estrellas que están a millones de billones de años luz. Pero Dios nos ama de tal manera que Él quiere que pongamos atención y trae estas espectaculares situaciones como lo que vimos esta semana para que le pongamos atención a Dios, para que volteemos a Él. Y si no volteamos a Él, y si además lo rechazamos y blasfemamos, entonces dice la Biblia, ¿qué más puede hacer? Él ya sacrificó a su propio Hijo. ¿Qué más puede hacer Él? Pues en este versículo de Romanos capítulo 1, versículo 28, Romanos capítulo 1, versículo 18, nos habla entonces de la ira de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de la verdad. De los hombres que detienen con injusticia la verdad. El apóstol Pablo menciona en este libro de Romanos 10 veces la ira de Dios. Y no es exclusivo de Romanos, está por toda la Biblia. Está en Corintios, está en Efesios, está en Hebreos. Vamos a leer Hebreos nada más, Hebreos 10, 27 al 29. Hebreos 10, 27 al 29, que dice así: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino que una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irrevisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Tremendo, tremendo, ¿sí? La ira de Dios. Pero bueno, queremos entender qué quiere decir eso de la ira de Dios. Maravilloso el amor de Dios, y entendemos, otra vez para decirlo, que es una moneda de 2 caras y que está la cara del amor de Dios tan grande y accesible para nosotros, tan fácil de obtenerlo, pero al mismo tiempo está la otra cara, que es la justicia de Dios, que no perdona un solo de tus pecados, y por eso mandó a Cristo a la tierra a morir por nosotros. Bueno, pues tenemos un concepto un poco limitado de la ira,
¿verdad? Cuando Maru se enoja muchísimo, y tú has de saber mucho de eso, Isaac, ¿verdad? Entonces tú dices, oye, no, mamá, y tratas de calmarla, y esto, lo otro, y a veces justificado, a veces injustificado, ¿verdad? Y lo tomamos como una falta, porque no tenemos control, porque debemos, a pesar de que hubiera justificación, de pues no explotar de esa manera. Y entonces tenemos el concepto de que con Dios pasa lo mismo, ¿verdad? De que ya se enojó Dios por esto, por aquello, y ya explotó, y oye, pues Dios, se supone que tú no tienes faltas, ¿qué onda? ¿Verdad? Pero no entendemos que estamos hablando de un concepto muy diferente. Estamos hablando de la ira santa de Dios. Dios tiene ira. Tiene ira cuando se va contra las cosas más fundamentales de Dios, que es el pecado. Así vemos a Jesús ahí en el capítulo 2 de Juan, entrar al templo y ver a los bueyes, ovejas, a los cambistas ahí sentados, y echar un azote de cuerdas y tirar las mesas y voltear todas las monedas y decir, ¿por qué hacéis de la casa de mi padre una casa de mercado? Había una tremenda ira de Cristo en este momento por ello. Tú lo puedes leer ahí en Juan 2, aproximadamente en el versículo 13 o 15 por ahí. Bueno, esa es la ira de que estamos hablando. No es una ira explosiva que después ya se le pasó. Es una ira que va montando y que va montando y que va realmente tomando su curso hasta que llegará a ser algo tremendo. Y dice aquí, la ira de Dios se revela. La ira de Dios se nos hace accesible para que nosotros sepamos que ahí está. La palabra revelar quiere decir descubrir. Quiere decir hacer visible algo que podría estar oculto. Quiere decir dar a conocer. La ira de Dios se revela. Y vamos a ver cómo se revela la ira de Dios. Número 1, la ira de Dios se revela porque Dios ha puesto un órgano en nuestro cuerpo que se llama la conciencia. Ahí está. Los doctores no han podido encontrarla, pero es irrefutable que ese órgano existe y ahí está. Es una caja negra. Y bueno, verdaderamente físicamente no es así, ¿verdad? Pero te lo quiero demostrar de esa manera, como en los aviones que ponen esas cajitas negras que no se pueden modificar, que no se pueden manipular, para que si pasa algo puedan tener ahí la información de todo lo que pasó en esos últimos minutos, de lo que quieran ellos encontrar. Esa caja negra la tenemos nosotros. La conciencia atestigua de la ira de Dios. Nosotros sabemos del bien y del mal, aún sin tener mucho conocimiento de nada. Los niños de 1 año entienden perfectamente el bien y el mal. Y entonces, ahí está. La justicia, la ira de Dios se revela desde el cielo a través de nuestra propia conciencia. Romanos capítulo 2, versículo 15, la siguiente página. Y no me voy a meter mucho en la conciencia porque no es el tema hoy. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio sus conciencias y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Ahí está. Dios ya escribió lo más básico, todos los hombres lo tienen allí. No hay excusa de que tú no sepas qué es lo que Dios quiere. Bueno, la ira de Dios se revela no solamente por medio de la conciencia. Número 2, la ira de Dios se revela por medio de las consecuencias del pecado. Tú cometes una falta, tendrá consecuencias. A lo mejor no inmediatas.
y dices, ya me salvé, hace 10 años hice esto y nadie sabe y no pasó nada. Mentira. Tarde o temprano, dice el versículo, el pecado te alcanzará. Y las consecuencias las vemos por todos lados. Nomás voltea, ve a los hospitales, ve tu propio cuerpo, que el brazo te duele, que la muela no sirve, que tienes que tener lentes, que tu cuerpo, y que aquí llueve, y en Texas hay sequía, y todo está desordenado. ¿Por qué pasó? Las consecuencias del pecado. Ahí están. Y Dios pone su ira con esas consecuencias que nosotros tenemos. Génesis 3, capítulo 10, Génesis 3, 16 al 19. Génesis 3, 16 al 19. Pues desde el 14 realmente. Bueno, Génesis 3:16 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo, por cuanto obedecisteis la voz de tu mujer, y comiste del fruto del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La ira de Dios se revela por la conciencia, la ira de Dios se revela por las consecuencias del pecado. Pero hay más. La ira de Dios se revela también por el estado de la creación. Al ver la creación tan maravillosa que Dios tiene, es increíble, inclusive con la información que ahora tenemos, que ahora ha explotado de tal manera, puedes ver 10,000 programas acerca de la creación, desde el universo, los animales, y cómo el tigre hace que sus pequeñas crías y no sé qué, y que sus 1000 cosas maravillosas acerca de la creación. Que inclusive es una prueba más de que Dios existe. ¿Quién hizo todo esto? ¿Será la evolución? ¿Será que un día, por casualidad, hubo una pequeña célula ahí que no sé cómo salió, pero ahí estaba, y luego con el viento, un poco de sal y no sé qué, se fue haciendo, y vino el mono, y del mono vinimos nosotros? Que eso es lo que dicen todos los museos, ¿eh? Ve a todos los museos del mundo y hablan de la evolución. Contrario a lo que dice Dios. Dios dice que Él creó, no se evolucionó. Pero la creación está mal. La creación tan maravillosa que la vemos es una cosa espantosa. Es una cosa de sangre y de muerte. ¿Ah? Porque el conejo tiene que correr ante el tigre que viene detrás de él. Y el tigre, pues no es que sea cruel, pero tiene que comer y se lo come. Pero el tigre tiene también que tener cuidado, y el elefante, y así todos los animales, y más cuidado del hombre mismo, que está inclusive destruyendo toda esa creación. Y la creación gime a la libertad. ¿Por qué nos hiciste así? Esto es terrible, la creación es muy fea. Y están gimiendo para que haya liberación. Romanos capítulo 8, versículos 21 y 22. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. La ira de Dios se revela al ver lo que está pasando en la creación, como consecuencia precisamente de nuestro pecado. Porque no fue así el diseño original. Ni será así cuando Dios regrese,
Porque hay versículos que dicen que el bebé estará con la víbora y la víbora con el león, y comerán los tres perfectamente. Esa agresividad terminará algún día para que nosotros veamos el diseño original, pero en este momento estamos solamente viendo los resultados de la ira de Dios por el pecado. Número 3 o número 4, ¿qué fue? 4. La ira de Dios se revela, se da a conocer al hombre ante la universalidad de la muerte. No sé si sepas, Isaac, pero el día que tú naciste, tú firmaste, como lo hicieron tus papás por ti, tu sentencia de muerte. Ya está, vas a morir. Y todos los hombres van a morir. La ira de Dios se revela por eso. Dios se lo dio a Adán. Adán, polvo eres y en polvo te convertirás. La muerte se enseñoreará de ti. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Sí, la ira de Dios no debemos de ignorarla. Y todos moriremos. Aún los justos. Aún Noé, que fue un hombre de gran fe y que se enfrentó a todo su mundo cuando estaba construyendo el arca. Y todo el mundo se burlaba de él por 120 años. Y fue un hombre de gran justicia, pero también murió. Porque es la consecuencia del pecado. La ira de Dios se revela también en la historia bíblica. Está por todos lados. Lo vemos cuando Dios expulsó a Adán y Eva del paraíso, en donde la verdad la estaban pasando muy bien, Tenían todo, no tenían que trabajar. Podían ver la televisión todo el día y toda la noche. Estaban encantados. Y más que la televisión, olvídate, podían ver a Dios mismo y compartir con Él. Pero dice Génesis capítulo 3, versículo 24, que esto cambió rápidamente por la ira de Dios. Dice Génesis capítulo 3, versículo 24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. La ira de Dios. Pero más adelante, cuando el hombre se estaba reproduciendo, vio Dios que las cosas no estaban bien. Y en el capítulo 6 de Génesis dice la Biblia que Dios trajo el diluvio universal, en donde literalmente exterminó a la raza humana. Fuera. A todos los animales, todo ser viviente está fuera. Dice Génesis capítulo 6 en el capítulo 6, versículo 13. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y entonces vino el diluvio universal. Pero bueno, Noé se salvó, una persona, con su mujer, sus 3 hijos y sus esposas, 8 personas. Y de esas 8 personas volvió a reproducirse el hombre en la tierra. Pero las cosas siguieron mal. Y entonces Dios más adelante en el capítulo 19 de Génesis, Dios trajo juicio sobre Sodoma y Gomorra y mató a todas las personas ahí de Sodoma y Gomorra. Y puedes así ver cómo en la historia bíblica la ira de Dios se revela. Ha sido lío tras lío tras lío. El hombre no quiere entender. No le interesa tener comunión con Dios, porque eso lo limitaría a hacer el pecado que él quiere hacer, ¿sí? Y la maldad que le gusta hacer, ¿sí?
Gracias Dios por ese eclipse maravilloso que nos dice esta semana. Que bueno, pero no me interesa lo que estás haciendo. Es más, realmente no fue de Dios, ¿eh? Yo ya vi las leyes físicas y cómo la luna pasó y todo, y pude yo perfectamente explicarme el fenómeno. ¿Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Eh? Y como decía al principio de la plática, cuando yo vi el programa del eclipse, no se mencionó una sola vez a Dios, el Creador. Estaban maravillados con la creación, pero no con el Creador. La ira de Dios, número 6, se revela. 5. No, no puede ser, porque dije que el número 5, el relato de la historia bíblica. Número 6, la ira de Dios se revela. Sí, claro. Adán y Eva, que fueron expulsados del paraíso terrenal, Sodoma y Gomorra, el diluvio, Nabucodonosor, Saúl, David, todos ellos. 6. La ira de Dios se revela al abandonar al hombre a que haga lo que quiera. Ya, dice Dios, ok. ¿Te quieres ir por otro lado? Ahí nos vemos. A ver a dónde llegas. ¿Y a dónde estamos llegando, Pues tú ves cómo está el mundo, en donde nunca ha habido paz, en donde todos estamos contra todos, en donde hay pleitos, contiendas, celos, envidias, rencillas y todo lo demás. Y Dios dice, bueno, pues hagan lo que quieran. No me retiro, pero sí te abandono, para que tú hagas lo que quieras. Eso está en Romanos, aquí mismo, en este capítulo 1. En donde el versículo 24 dice lo siguiente: por lo cual Dios los entregó a la inmundicia. Aquí la palabra entregó más bien debería decir abandonó. Dios los abandonó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Pero Dios no solamente dice esto una sola vez, lo dice dos. Mira, el versículo 26. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y al igual modo los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. Dios los abandonó a que hicieran lo que quisieran, a que se desenfrenaran. Y todavía no viene el desenfreno total, porque todavía en la tierra está el Espíritu Santo restringiendo al hombre con muchas cosas para que no haya un total, absoluto desenfreno. Pero vendrá, porque dice la Biblia que Dios quitará al Espíritu Santo un día cuando venga el anticristo. Y ahora sí, señores, a deshilachar, como dicen por ahí, ¿no? Y será tremendo, porque eso nada más va a traer destrucción, que ya la está habiendo. Hemos tenido la situación de ir a hablar con personas que están muriendo de SIDA y el corazón tan endurecido aún ante la muerte misma, no pudiendo arrepentirse y pidiéndole perdón a Dios por el desenfreno de sus propias concupiscencias y llegando a destruirse a temprana edad cuando podrían vivir muchos más años. Y lo estamos viendo. El hombre está cada día más y más lejos porque tiene el abandono de Dios, pero no lo dice 2 veces, lo dice 3 veces, porque el versículo 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, dice que Dios los abandonó. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, ¿no? Ya el hombre tiene desconchinflado el entendimiento, ya no entiende. Cosas tan sencillas como es la realidad de Dios, ya no la entiende para nada.
tenemos la historia de esta mujer que se llamaba Helen Keller, una mujer que nació ciega y sorda. Y fue una mujer espectacular, hizo muchas cosas en su vida que por ahí están, pero cuando se le preguntó, se le habló de Dios, ella dijo, yo ya sabía, pero no conocía su nombre. Porque ahí está dentro, ahí está. No necesitas mucho. Y cuando hablas con un niño de 3 y 4 años, facilísimo para ellos el entender a Dios. Pero ya cuando tienes 30 y 40 y 50 ya está más difícil, por un corazón endurecido. La ira de Dios. Número 7, la ira de Dios se revela también de una manera muy clara en la cruz del Calvario, en donde Dios derramó toda su ira sobre su Hijo para pagar por nuestros pecados. En donde, bueno, parece ser que hubo un eclipse solar, yo no sé qué fue lo que pasó, pero dice la Biblia que por 3 horas hubo oscuridad en la tierra. No fueron 2 minutos, fueron 3 horas. Yo no sé si Dios paró el sol o qué pasó, o no sé. Él no tiene ningún problema en inclusive romper las leyes de la naturaleza porque Él las hizo. Pero dice que la ira de Dios estuvo sobre Él, al punto de que Jesús mismo gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estaba sufriendo toda la ira de Dios sobre Él. Dios revela su ira al derramarla sobre su propio Hijo en el Calvario. Pero número 8, hay más, La ira de Dios se revela en la resurrección de Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo es que me dices tú que hay ira de Dios porque Cristo resucitó? Porque dice la Biblia que resucitó al juez que va a juzgar a este mundo. Híjole, mejor se hubiera quedado muerto, porque Él va a hacer el juicio. Está en Juan 5:27. Juan 5:27 nos dice, Juan 5:27. Y también desde el 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Hechos capítulo 17, versículo 30, Hechos 17, 30, dice Hechos 17, Hechos 17, 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el que juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Bueno, número 9, la ira de Dios se revela. Hay más, la ira de Dios se revela por el juicio final que vendrá. Vendrá un juicio en donde Dios, que es justo, hará pasar a todo hombre enfrente de Él. Y como, pues no hay tiempo en la eternidad, no importa, tomaremos todo el tiempo necesario, uno por uno, el juicio final. La ira de Dios se revela con el juicio final. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Apocalipsis 11, 20. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y aquí dice que es un gran trono blanco. Algunos piensan que es por la santidad de Dios.
Pero no sé si tú has tenido, bueno, a lo mejor no porque no estás tú en los laboratorios físicos, pero si tú agarras un metal y lo quemas, primero se pone rojo y después se pone amarillo y ya cuando está muy grande la temperatura se pone blanco. Blanco de la ira de Dios. ¿Cómo es posible? Yo maté a mi hijo por ti y tenías tú nada más que aceptar eso y tú no lo aceptaste. Pues te voy a tener que juzgar por todo lo que dijiste. Mira, aquí está. ¿Qué tienes en tu contra o a tu favor? A ver, dice la Biblia que no se podrá decir nada. La ira de Dios se revela por el gran juicio, el buen juicio final. Dice la palabra de Dios en este versículo que estamos leyendo, la ira de Dios se revela desde el cielo contra, y aquí te dice, ¿contra qué? Contra toda impiedad e injusticia. La palabra impiedad es maldad, pero una maldad muy específica, el no reconocer a Dios por lo que es. El gran pecado del hombre es no darle su lugar a Dios. Ese es. Y se van a ir al infierno, no porque mataron, no porque asesinaron y robaron y esto y lo otro, sino porque no creyeron en el Dios verdadero. Inclusive tú te acuerdas ahí en Hechos capítulo 16, versículo 31, Pablo le dice al carcelero, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Nada más esa condición, cree en Él, es todo. ¿No? Y el hombre se va a condenar porque no creyó. Todos los demás pecados son consecuencia de no haber creído. Pero el pecado es no creer. No creer. Otra vez Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aquí es creer. Nada más. ¿Sí? Por eso pone aquí esta palabra. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Y luego pone injusticia, que va como consecuencia de, al no darle su lugar a Dios, ¿qué me importa la ley? No la tengo que seguir. Y mucho menos mi prójimo, que también a mi prójimo me lo llevo, me lo atropello. ¿Sí? Y esa es la injusticia. Me vuelvo no justificado ante Dios. ¿Sí? Me vuelvo injusto. ¿Sí? Contra toda la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Sí? Yo detengo la verdad, yo no quiero saber de Dios, no me interesa saber de Dios. ¿No? Invento la evolución. No sé si sepas, Toño, pero todavía no han encontrado el eslabón perdido. ¿Cómo es posible que tenemos allí en la universidad un maravilloso museo que ya fuimos muchas veces con los niños y la evolución está por todos lados? Y fuimos a museos en Colorado y fuimos a museos en Europa y todos hablan de lo mismo. Y yo pregunto, oye, ¿y dónde está el eslabón perdido que hace que haya una evolución desde una pequeña célula insignificante hasta un hombre con inteligencia? O olvídate, desde el animal más avanzado hasta el hombre más primitivo. Tú dices que venimos del mono, pues vendrás tú. Yo vengo de Dios. Pero eso lo inventó el hombre para detener con injusticia la verdad. No les interesa. ¿Ok? Dice la palabra de Dios en el siguiente versículo, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Señores, no me digan que son ateos, por favor. Pero rapidito te doy 3. La conciencia testigua de que no puedes ser ateo. El hecho de que tú tengas el concepto y la palabra Dios ya te hace que no seas ateo. Si no, no estuviera en el vocabulario.
La conciencia atestigua contra ti, la creación atestigua contra ti, el eclipse solar maravilloso que vimos. ¿Qué? ¿Lo inventó la NASA o qué? Mandó sus aviones especiales para mover ahí la luna. Imposible. Ese fue Dios y lo hace con tan precisión. Maravilloso la física de Dios en todo el universo. Ahora que mi hijo está tomando allá en Colorado, está tomando una materia que se llama Astronomía 1. Y me habló y me dijo, papá, está increíble. Y llevo una clase. No, pues espérate. Todo lo que vas a aprender de la creación. Para que alabes al Creador, no a la creación. Dios se los manifestó. Conciencia, creación, una cosa más. La palabra de Dios. Este libro no debería de existir. Ha sido tan perseguido que hace siglos debería estar totalmente fuera de la tierra. Y es el más vendido. Porque Dios se ha asegurado que está allí para que tú no tengas excusa. Sí, así es. Así es. Pero lo maravilloso es que hay un número 10. Un número 10. La ira de Dios se revela, versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y la número 10 es, la ira de Dios se revela porque no hay excusa. No hay manera de salirte con la tuya por la tangente, por la puerta de atrás. No se puede. Y tú me dirás, no, pero es que esta persona estaba en el fondo de allá, de Brasil, en el Amazonas. Nunca oyó de Dios, nunca llegó nadie. Ahí nada más estaban como animales. ¿Ah, sí? No es cierto. No hay excusa. Porque tu mismo organismo que ha puesto Dios te hace que te preguntes, ¿dónde está? ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? Y el que busca encuentra. Y Dios se manifiesta. Él se manifiesta. No hay excusa. Y no hay más grande pecado que creerte excusable. Cuando no hay excusa. No hay excusa por tus pecados, no hay excusa por tu maldad, no hay excusa por tus dudas. Dios te lo pone todo tan claro. Y de vez en cuando, y muy seguido, te hace que te detengas, como esta semana lo vimos. Detente, por favor, Armando. Salte de la oficina 5 minutos para que veas la grandeza de lo que yo hago. Y lo vimos, qué padre, vamos a regresar ya a lo que estamos haciendo, porque está bien, pero tengo cosas más importantes que hacer, ¿sí? Y Dios constantemente te da flashazos. Aquí estoy, por favor, pónganme atención. Y no lo hacemos. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, habiendo conocido a Dios pasado, no hay persona que no haya ya conocido a Dios por la revelación general. Dice Eclesiastés capítulo 3 versículo 10, Dios puso eternidad en el corazón de ellos. El hombre que está hecho a la imagen y semejanza de Dios sabe de la eternidad. Es imposible que ahí está dentro. ¿Sí? Capítulo 3, versículo 10. Dios puso eternidad en el corazón de ellos. Habiendo conocido a Dios, dice el versículo 21, no le glorificaron como a Dios. No le glorificamos, no nos importa. Ya podemos nosotros encontrar muchas otras justificaciones de lo que está pasando, excluyendo a Dios. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entrenebrecido.
la ira de Dios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El lunes que yo estuve viendo este programa, estaban muy interesados en el eclipse y para nada se mencionó el creador del eclipse. No, eso no es importante, el eclipse vino solo, así son las cosas. Entonces, la luna vino porque se formó un polvito y el polvito se hizo grande y entonces con todo el viento y todas las cosas, de repente ya tenemos la luna. Y así todo el universo. ¡Qué absurdo! Científicos que realmente están tontos. Porque dice el versículo que me salté, versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Tan sabios son que solo muestran su necedad. Por eso dice el proverbio que el necio denota su necedad en cuanto habla. Y así los grandes científicos de este tiempo que a fuerza quieren excluir a Dios de la creación. Dios no existe, fuera. Mira, tenemos todas estas, somos muy inteligentes, tan inteligentes que podemos hacer todas las cosas sin meter a Dios. Y no sé si a veces te has preguntado, todos esos grandes filósofos muy, muy inteligentes y brillantes, como Spinoza y como Kant y todos esos, ¿verdad? ¿Cómo le hicieron? Pues eran tan inteligentes que pusieron. La conclusión es, Dios no. Ahora tengo que edificar para atrás que esto suceda. Y pues lo hacen muy bien, ¿no? Pero no es así. Todos se enfrentan a la realidad de Dios. Así es. Entonces, por lo cual, desde ya el versículo 24, Dios abandona al hombre. Este mundo se va a destruir, tan maravilloso, tan bonito que está, no va a quedar nada, porque nosotros decidimos excluir a Dios y la ira de Dios vendrá. Ahora, en medio de todo esto, tú dices, bueno, espérame, yo tengo a Cristo en mi corazón, yo soy ya ahora cristiano, yo acepté el pago de la cruz para mí. ¿La ira de Dios? No, la ira de Dios ya no está sobre ti. La ira de Dios, Dios la quitó de sobre de ti y la puso sobre Cristo, ¿sí? Y Él sufrió lo que tú debes de sufrir, para que tú no lo tengas que sufrir, y ese es el gran amor de Dios, ¿sí? Pero todos los demás, el que no tiene a Cristo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y realmente es muy extenso, podría seguir continuando aquí con Romanos de todas las consecuencias tan terribles que vienen al hombre por no hacerle caso a Dios. Y bueno, pues ya pasó el eclipse, fue el lunes y yo creo que el lunes para las 4 de la tarde ni quien se acordara. Y Dios traerá otra cosa. Traerá más cosas para decirle al hombre, ponme atención, por favor. Es muy importante porque la finalidad del hombre en la tierra es encontrar a Dios y glorificarlo. Si tú no tienes esa finalidad, has perdido tu tiempo. Tu vida es una cosa inútil. Así nosotros entonces debemos de salir allá afuera y hablarle a las personas de Cristo para decirles, oye, ¿no te das cuenta de la realidad de Dios y lo que Dios quiere para ti? Dios demanda que tú lo adores, que tú lo alabes, que tú lo pongas como número 1. Es el primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Estamos lejos de eso, al querer destruir la realidad de Dios y decir, Dios no existe. Por eso quise cambiar un poquito esta noche el mensaje, no continuar con el libro de Hechos que hemos estado estudiando, lo continuaremos la semana entrante, pero frecuentemente cuando hay eventos así importantes hay que ver, bueno, ¿qué dice Dios? ¿Sí? ¿Qué dice Dios? Vamos a ver Salmos capítulo 19, versículo 2, versículo 1.
versículo 1. Salmos 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Sí? Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, no es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Fácil ver a Dios. Capítulo 8 de Salmos, versículo 3. Salmos, capítulo 8, versículo 3. Salmos, capítulo 8, versículo 3. Muy importante versículo. Cuando veo los cielos, la obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? ¿Qué es el hombre? Pero la respuesta es muy clara, ¿eh? El hombre es lo que Dios más ama. Yo no sé si habrá otros seres inteligentes en otras galaxias por allá, porque Dios no me lo dice. Este libro es para mí, no para otros seres. Y yo pienso que al ver el sacrificio de la cruz, Dios me tiene toda la atención a mí y no hay nadie más en el universo. Qué raro, ¿no? Un universo tan grande y Dios se ocupa de una pulga que soy yo. Que ni eso, porque seríamos mucho más pequeño que eso, ¿no? ¿Qué es el hombre para que tengas memoria de él y el hijo del hombre para que lo visites? Versículo 9, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Entonces sí hay que salir afuera y hablar a las personas de la ira de Dios. Así se empieza. Tú quieres recibir a Cristo en tu corazón, primero que nada tienes que saber que estás mal con Dios. ¿Eh? Que Dios no tiene ninguna comunicación contigo por tus pecados. Debes arrepentirte de tus pecados y venir a Cristo para volver a tener una comunión con Él y recibir la vida eterna. La ira de Dios es súper importante, es vital, es esencial, es fundamental. Y eso es lo que debemos de estar nosotros predicando. ¿No? Y a lo mejor no predicar como Juan el Bautista. Juan el Bautista, ahí en Mateo 3:8, ¿quién les enseñó a escapar de la ira de Dios? ¡Uy! Bueno, a lo mejor no vamos a predicar así nosotros, pero víboras, ¿cómo víboras? Bola de víboras. Sí, bola de víboras, algo así. Sí, es terrible que estaba predicando Juan el Bautista. No, bueno, sí. A ver qué dice Juan, Juan 3, Mateo 3:8. Sí, Mateo 3:8. ¿Qué dice Mateo 3:8? ¿No? Generación de víboras. ¿Qué lee todo el versículo? ¿Oh, generación de víboras? Sí, generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Sí? Bueno, nosotros lo hacemos diferente porque vamos con las personas y bueno, pues ¿qué vas a hacer con tu pecado? Dios no te lo acepta. Y tienes que resolver eso pidiendo perdón, viniendo a Cristo y que Él sea el Salvador de tu vida y con eso resuelves todo. Y la ira de Dios ya no está sobre ti, ¿sí? Pero va a estar sobre el mundo porque la mayoría no va a aceptar. ¿Sí? Y cada día nos estamos acercando más y más al final. Señor, te damos gracias por darnos un espectáculo tan precioso, tan grandioso, tan majestuoso como fue el eclipse de esta semana, para recordarnos del gran amor de Dios, que todo esto tú lo haces para que nosotros pongamos atención a la realidad de tenerte como número uno en nuestras vidas. De decirle al mundo que tiene que detenerse y dar vuelta atrás y ver a Cristo como el Salvador, ver el gran amor de Dios y pues
Para eso estamos aquí, Señor, para predicar tu palabra y decir eso a los demás. Que tengamos muchas oportunidades para ello. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.